Eh, bienvenidos al curso de inteligencia artificial. Espero que lo estén disfrutando y que pasemos muy bien y entendamos muy bien todos los conceptos que tendremos en el día de hoy. Vamos a hacer 20 minutos de teoría, a repasar conceptos y a ver nuevos conceptos para que vamos como fijándolos bien y luego seguiremos con la parte práctica con Cristian, donde ya tendremos arreglos no pequeñitos, sino arreglos de muy buen tamaño que nos van a servir para la clase siguiente del lunes y para la semana entrante, donde ya vamos a empezar a hacer regresiones lineales y a utilizar seriamente, comprendiendo muy bien todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces repasemos un poco los conceptos. Me disculpan el ruido de fondo, pero pues no estoy en un sitio donde pues tenga todo aislado, pero veo que no es problema, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué es en general este asunto de la inteligencia artificial? Entonces, lo primero es que vamos a definir esto como un conjunto de herramientas. La inteligencia artificial es un conjunto de herramientas. ¿Y qué herramientas tiene uno ahí? Tiene herramientas para hacer inteligencia artificial generativa. Esto está de moda ahora. Ojalá y podamos extender un poco el curso y alcancemos a mirar un poco de inteligencia artificial generativa. Este tema no lo hemos visto, ¿cierto? No hemos hablado de él, pero para llegar allá tenemos que comprender muchos otros conceptos. Tenemos otro tipo de herramientas para hacer aprendizaje no supervisado, para hacer aprendizaje por refuerzo, y lo que estamos haciendo en este curso es etiquetando cosas, y al etiquetar cosas vamos a usar las técnicas más antiguas de todo lo que es la inteligencia artificial, que es el aprendizaje supervisado. Supervisado significa que nosotros como humanos le vamos a enseñar a nuestro sistema cómo aprender. Si ustedes observan, el tamaño de estos círculos es una cosa interesante y es, observen que el aprendizaje supervisado tiene un diámetro que podríamos decir es una cosa grande, ¿no? Este es el diámetro del aprendizaje supervisado. Es decir, la mayoría de la inteligencia artificial que todavía hacemos y que seguiremos haciendo a futuro es inteligencia artificial supervisada. Pero si ven, el aprendizaje por refuerzo es una cosa pequeñita, ¿cierto? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Que este ha tenido una evolución más fuerte que el aprendizaje por refuerzo o que el aprendizaje no supervisado. Y claramente hay un crecimiento muy interesante de algo que hace 10 años no nos imaginábamos, que es la inteligencia artificial generativa. Bien, entonces nos vamos a mover sobre el aprendizaje supervisado, todo lo que vamos a ver de regresión, clasificación, lo que vamos a ver de funciones de costo tendrá que ver con aprendizaje supervisado. En este curso no alcanzaremos a mirar este tema, aprendizaje no supervisado, ni tampoco miraremos el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? A futuro creo que podemos ir preparando algún material y los invitaremos a ustedes, nos dejan su dirección de correo electrónico, los invitamos a nuevos cursos totalmente gratuitos de parte de la Universidad Nacional de Colombia y de el Departamento de Física de la sede de Medellín como tal. Bien, como nos vamos a concentrar en el aprendizaje supervisado, entonces lo que vamos a ver la semana siguiente y la que continúa son dos tipos de problemas muy importantes. El problema que vamos a denominar de regresión o los problemas que tienen que ver con la regresión y los problemas que tienen que ver con la clasificación. Son dos tipos de problemas completamente distintos. Voy a explicar un poco más cada uno de ellos. ¿Qué pasa con este aprendizaje supervisado? Que hay una tarea que es muy difícil y es etiquetar los datos. Esta tarea no es tan simple y se requiere de buen conocimiento para hacerla como tal. Bueno, la red neuronal aprende
pero aprende para hacer ¿qué? Predicción de crecimiento demográfico, predicciones de mercado, predicción meteorológica, ventas de productos, publicidad personalizada, diagnóstico médico, retención de clientes, reconocimiento de imágenes y detección de fraude. Entonces, ¿por qué el aprendizaje supervisado es tan importante y tiene tanto crecimiento en el mundo? Justo porque estas tareas son de vital importancia para lo que estamos haciendo con la tecnología actual. Hablemos ahora de cuáles son los pasos cuando uno va a hacer inteligencia artificial. Voy a hablar muy rápidamente, pero lo que uno quiere resolver es un bendito problema empresarial, científico, en fin, un problema. Entonces todo empieza por formular un problema. Pero para poder hacer aprendizaje supervisado hay que hacer varias cosas. Uno, tener una buena cantidad de datos o recopilar y etiquetar los datos. Aquí algo que va a ser fundamental es esta palabrita, etiquetado de datos. En general, el etiquetado de datos lo hacen todavía cientos, miles de personas alrededor del mundo. No tenemos inteligencia artificial para etiquetar datos todavía. Entonces, ya se pueden imaginar, cuando uno se imagina es que esto ha avanzado mucho, sí, esto ha avanzado mucho, pero no hemos llegado siquiera a tener sistemas de etiquetado de datos que sean lo más eficiente posible. Aparte de etiquetar los datos, el paso que sigue es evaluar la calidad de esos datos. ¿Son buenos, no son buenos? ¿Tengo basura, no tengo basura? ¿Qué tal funcionan esos datos como tal? Luego viene un trabajo que va a ser este, que es el que están haciendo con Cristian en la parte de programación. Y es, acuérdense de lo que llamamos features, características o señales de entrada. Esas señales de entrada, esos features o esas características tienen que estar bien diseñadas, y en los ejemplos que haremos la semana entrante vamos a mirar claramente pues señales o características que nos van a permitir entrenar muy bien un modelo, porque ya pues han sido muy bien estudiados. Pero cuando uno empieza con un sistema nuevo, afinarlo es difícil. Luego viene un asunto que tiene que ver con seleccionar y entrenar el modelo. Luego hay que evaluar si eso sirve. Ah, perfecto, el modelo cumple con el objetivo de negocio, entonces esto es una maravilla. Usted hizo lo que tenía que hacer. No, no cumple, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retornar al diseño de características porque algo falló allí, algo no funciona bien y debemos entonces hacer el ajuste del bendito modelo. Y aquí en el ajuste del modelo es donde vamos a encontrar que tenemos que trabajar con las funciones de costo y que tenemos que trabajar con algoritmos que nos permitan que la entrada que deseamos con la entrada que nos entrega la red neuronal sean lo más cercanas posibles. Bueno, implementamos el modelo porque funciona todo de maravilla. Ah, listo, no, pero los modelos no son estáticos. No lo pueden ser. No es que tú soluciones y ya esto sirvió para toda la vida. No, 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 no. Siempre que se quiere trabajar con inteligencia artificial, hay que tomar nuevos datos y reentrenar el modelo hasta que la solución sea 100 de 100. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en esto. Características. Profe, ¿usted por qué no nos ha enseñado lo otro? Porque primero vamos a gatear y luego vamos a aprender a caminar, que es lo que queremos hacer. Esta parte siempre dudé si se las quería presentar o no se las quería presentar, pero se las voy a presentar muy rápido.
tienes una señal de entrada y vas a tener una señal de salida. Una característica de entrada, una salida. Este es el problema más simple que vamos a ver la semana entrante. ¿Cómo modelamos esto? Una línea recta. Entonces ustedes recuerdan los famosos diagramas o plano cartesiano. René Descartes, o René Descartes, como le decíamos nosotros en el bachillerato, fue un hombre que se inventó este sistema de referencia, que es el plano cartesiano. René Descartes era un hombre muy particular, había participado en una guerra, el hombre estaba herido, estaba bastante mal y estaba en el hospital y tenía una mosca que lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba, era un buen matemático, un buen físico para la época, y el hombre dijo, carajo, ¿cómo hago para ubicar esta mosca? Entonces el hombre se inventó este sistema, el sistema XY. Y si ustedes adicionan aquí un tercer eje, van a tener que deben ser perpendiculares. Esto es X, esto es Y, tradicionalmente ha sido así, y esto es Z. Pero, como nosotros vamos a trabajar con una sola entrada, observen que la entrada es el 2 y la salida es el 6. Y tenemos que buscar cuál es la bendita recta de todas las posibles rectas que usted tenga, cuál es la que se ajusta mejor a esa entrada y esa salida. Pero uno sabe que con 2 puntos eso no se puede trazar. Bien, espero que les haya servido ese repaso del plano cartesiano. Empecemos con una cosa muy importante. El error en un plano cartesiano. El error lo vamos a definir como el valor que se predijo menos el valor deseado. Y todos los algoritmos que ustedes vean de este estilo van a ser de esa forma. Entonces, si recuerdan sus clases de bachillerato, la mejor forma de uno modelar esto es a través de una red, de una recta. Esa recta tiene una pendiente y tiene un intercepto. Aquí estoy mostrando una recta sin intercepto, es decir, y igual a mx más b y el intercepto va a ser nulo. Entonces empiezo a modelar. Supongan que ustedes son una red neuronal y ustedes como red neuronal lo que quieren es ir aprendiendo cuál es el mejor modelo para predecir lo que pueda pasar sobre este punto de entrada que cae por aquí y esta salida. Es decir, si el cliente que les compró unos blue jeans hace poquito tiempo podría volver a comprar los mismos blue jeans a futuro u otro elemento. Entonces el asunto con la inteligencia artificial es buscar las predicciones, hacer predicciones. Ustedes como red neuronal lo que van a hacer es empezar a modelar este mundo y empezar a aprender para poder predecir lo que vaya ocurriendo. Y entonces ese predecir tiene que ver con esto. Predicción. Bien. Profe, no. Usted está hablando unas carajadas muy extrañas. Pongamos 2 puntos de entrada. 2 y 3. Salida 6.5, salida 9.5. ¿Cómo hacemos en física y en matemática para que esto nos dé un modelo de regresión lineal? Lineal significa que es una línea recta. Lineal significa lo que les mostré la vez pasada. Lineal significa que se va a comportar de esta manera. Entonces, vamos a empezar a mirar ciertas cosas que son interesantes. Y es, cuando tengo 2 parámetros,
yo puedo tener varias salidas, ¿cierto? Y el sistema me puede predecir este valor, calculo el error y esto me va a dar un error total. La idea fundamental cuando un sistema aprende es que este error sea cero. Eso es lo que estamos deseando. Entonces observen cómo vamos a tener varias líneas con diferente pendiente mostrando cómo se va a comportar ese sistema. Y la red neuronal tiene que ir aprendiendo y minimizando el error, para que de verdad ella pueda decir, eureka, soy capaz de predecir lo que va a pasar luego, y a eso lo llamamos inteligencia artificial, predecir lo que va a pasar después con un modelo. Profe, no, venga, el sistema no va a tener una entrada, sino que no va a ser una línea recta de las que aprendí en bachillerato, sino que va a tener dos entradas y una sola salida. Profe, ¿eso cómo se modela? Ya no vas a tener una línea recta, sino un hiperplano que toca el eje X y el eje Z. O puedes tener cualquier otro tipo de función, ¿sí? Y entonces lo que tienen que hacer ustedes es imaginarse que esos 500 datos, 1000 datos que van a tener, van a ser datos que le van a dar origen a un sistema entrada-salida que es totalmente distinto a lo que es la recta que teníamos al inicio. Eso es bien importante. Bueno, esto no lo voy a mostrar, no me interesa, pero sí quiero mostrar para terminar este asunto aquí. Voy a pasar muy rápido, esto ya lo vi, no quiero pues como entrar todavía en detalles en esto, la clase pasada lo miré, pero sí quiero mostrarles dos cosas. Uno, tengo un conjunto de entradas y de salidas, XY y XY. El modelo que voy a crear con mi red neuronal puede tener un comportamiento como estos. Y resulta que un comportamiento como estos es totalmente indeseable en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto no modela absolutamente nada. Eso es un sobreajuste de los datos. Aquí, profe, tengo unos puntos de entrada y salida y modelé esto como esta recta. No, usted está en problemas muy grandes. ¿Por qué? Su red neuronal no va a funcionar adecuadamente. Su red neuronal va a tener una tasa de error que es gigantesca. Pero, wow, qué maravilla, miren esto. Miren esto. Estos datos de entrada que tengo aquí no se modelan como una línea recta, se modelan como una parábola y ese modelo es completamente equilibrado. Entonces, imagínense que a la red neuronal lo que tengo que darle es las condiciones adecuadas para que su error sea el mínimo y para que el modelo sea el adecuado. Bueno, esto ya lo vi la clase pasada, pero quiero dar un repaso de 5 minutos de una cosa muy interesante que vamos a ver la semana siguiente. Hay un libro maravilloso. Este libro se llama Fundamentos se llama Aprendizaje de Máquina Refinada, Fundamentos, Algoritmos y Aplicaciones, y es un libro del año 2020 de los profesores Watt, Borani y Katsangelos. De ahí saqué estas imágenes, así que espero que no tengan problema. Tenemos un problema, que es el siguiente. Queremos que nuestro algoritmo aprenda a distinguir gatos de perros o perros de gatos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces observen las orejas de los perros. Miren las orejas de los perros. Observen las orejas de los perros. Observen las orejas de los perros y observen las orejas de los perros. ¿Cierto? Observen las orejas de los gatos. Venga, yo les dibujo las orejas de los gatos. Vean. Una oreja de un gato, otra oreja de este gato, otra oreja de este gato, ¿cierto?
y otra oreja de este gato. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? No, observemos las narices. Vamos a observar las narices. Observen la nariz del gato. Observen la nariz del gato. Y observen la nariz del gato. Y así sigan con todos los gatos. Pero no. Observemos la nariz de los perros. ¡Wow! ¡Qué nariz tan grande! ¿No? Es una nariz bastante pronunciada, la de un perro, ¿no? Todos ustedes deben ser amantes de los animales y saben que los perros tienen un olfato muy desarrollado y una nariz relativamente grande. ¿Cómo conecto lo que el profe está enseñando con esto? Miren, parece ser que hay dos características muy importantes para distinguir perros de gatos. La primera característica parece ser que las orejas de los gatos son puntudas, las de los perros son caídas. Y hay otra característica que nos permitiría distinguir un perro de un gato, y es la nariz de los perros suele ser más grande que la nariz de los gatos. Maravilla de maravillas. Acaban de encontrar las características para crear un algoritmo que nos permita distinguir perros de gatos. Profe, ¿cómo lo hago? Miren, qué maravilla esto. Mire, nosotros podemos clasificar los gatos con base en que sus orejas son puntiagudas y que su nariz realmente es chata. Y podemos clasificar los perros diciendo, no, los perros tienen una nariz más grande que un carajo, ¿cierto? Perdón, unas orejas grandes también, pueden ser grandes caídas, pero el tamaño de la nariz es totalmente distinto a este. Entonces observen cómo hacemos esto. Uno nunca le enseña a un niño a distinguir un gato de un perro diciéndole que son mamíferos, que el uno es del género tal cosa, de la especie tal cosa. Eso a un niño no se le dice, a un niño le muestran los gatos, se le muestran los perros y el niño en su cerebro empieza a comprender la diferencia entre perros y gatos. Entrenar una red neuronal es justo hacer eso mismo. Entonces, miren, qué nota de algoritmo, ¿no? Si yo divido la zona azul de la zona rosada y logro que la red neuronal sea capaz de trazar esta línea, con toda certeza seré capaz de darle un nuevo perro y el algoritmo o la inteligencia artificial o la red neuronal es capaz de decirme es un perro. O le doy un nuevo gato y me dice es una maravilla de gato. Pero bendito problema, Dios mío, miren lo que va a pasar. Este señor, que no sé de qué raza es, tiene una nariz pequeña. Y entonces me va a pasar lo siguiente. El algoritmo me va a clasificar ese señor que es un perro con nariz pequeña y, aparte de eso, orejas puntiagudas, como si fuera un gato. No freguemos, esto está muy triste. Porque el algoritmo se equivocó, ¿cierto? Entonces, este es un problema de características bastante importante. Profe, ¿cómo hacemos esto? Definimos la tarea, coleccionamos los datos y aquí viene algo que no les he enseñado y es que los datos hay que dividirlos en dos tipos. Datos para entrenar y datos para hacer test. Los datos para entrenar son aquellos que me van a permitir decir si son gatos o son perros de acuerdo a las características que acabamos de ver. Y los datos para hacer test son aquellos datos, mis queridos y estimados estudiantes, que me van a permitir saber el algoritmo si logró aprender bien las características que acabamos de dar. ¿Cuáles son las características? Una oreja puntiaguda
y una nariz muy grande y la forma de las orejas. Entrenamos el modelo y hacemos test al modelo. Y esos son los pasos que uno debe seguir a la hora de hacer inteligencia artificial y de hacer problemas de entrenar una red neuronal. Bueno, yo creo que con esto ustedes ya entienden un poco lo que vamos a hacer. Vamos a entrar en los problemas de regresión, pero por ahora vamos a trabajar con grandes datos en la parte que tiene que ver con la programación. Yo espero que sigan disfrutando este curso. Las notas del profesor Diego Aristizábal están nuevas, completamente nuevas, reescritas por el profesor Diego, con una marca de agua, diciéndoles, miren, estas notas son notas, todavía un borrador, ayúdennos ustedes también a mejorarlas. Y, ¿qué les pediría yo? Repasen las notas del profesor. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Vayan repasando esas notas y vayan conectando con el conocimiento que yo les estoy dando en la parte teórica. Cristian, adelante, sigamos con este curso y espero que disfrutemos mucho lo que estamos haciendo. Yo lo estoy disfrutando mucho y sé que Cristian, vos también. Y bueno, para la Universidad Nacional es un honor tenerlos a todos ustedes. Los dejo. Cristian, quedan en tus manos. Listo. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Por acá teníamos un par de preguntas. Creo que Dale. ya en parte resolviste la de los módulos. Los módulos están completamente nuevos. Por ahí preguntaban en el chat. Algunos comentarios. Elsa, gracias por ese comentario. Nos preguntan también dónde se encuentran las notas. Se encuentran en el sitio web del curso, de ahí las pueden mirar. Miren el sitio web, en la parte de abajo aparece el enlace. Listo. Las notas del profesor Aristizábal están más elaboradas, son mucho más detalladas, van muy a lo que es, y yo aquí lo que les estoy dando son herramientas para que puedan comprender muy bien todo lo que tienen en ese material. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. gracias. Nikon 1972, muy amable. Y yo creo que tenemos espacio para una última. Ya con eso cerramos las preguntas para el profe. ¿En qué se diferencia una IA de regresión a un modelo a análisis de datos? Para mí la diferencia es la siguiente, y es, en un modelo de análisis de datos, lo que estás es fundamentalmente entregando miles de datos y creando un modelo que va a ser casi que imperturbable en el tiempo. Es decir, en un modelo de análisis de datos no hay posibilidad de reacomodo del modelo, porque no hay posibilidad de jugar con algoritmos como el algoritmo del gradiente descendente o como el algoritmo de Newton, que de pronto les voy a comentar en las próximas clases. Es decir, en un modelo de inteligencia artificial de regresión, como se hace uso de ese par de algoritmos y de otros mejorados, entonces el modelo, a mi modo de ver, es más dinámico. Yo le entrego nuevos datos, él calcula, predice, calcula el error y lo trata de disminuir, obviamente con ayuda del ser humano que está haciendo eso. Pero en un modelo de análisis de datos realmente no hay esa dinámica que tiene la inteligencia artificial como tal. Eso es como lo que yo veo de diferente entre uno y otro. Entonces, por eso se llama inteligencia artificial, porque como que reacomodamos el conocimiento, como que estamos prestos siempre a aprender de nuevo, y si nos toca botar lo que había anteriormente y volver a crear el modelo, la red neuronal es capaz de hacerlo. Sí, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda, de acuerdo a los modelos que usemos.
pero en un modelo de análisis de datos eso es muy estático. Entonces no hay un conocimiento, no hay la dinámica del conocimiento como tal, ni ese reaprendizaje, ni ese volver a decir, soy capaz en el momento en que calculo, de calcular cuál es la incertidumbre de lo que estoy haciendo. Yo espero que esa sea una buena respuesta, creo que es acertada para lo que estamos conversando. Estático, dinámico. Listo, profe, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, entonces vamos a pasar ya a la parte práctica de programación. Bueno, chao, chao. Gracias, profe. Listo, bueno, entonces continuamos esta parte de programación en esta media hora que nos queda de la clase. Entonces voy a retomar donde continuamos la clase pasada, que fue justamente en la parte de cómo cambiar, cómo acceder a datos específicos de arreglos sin necesidad de modificar el arreglo completamente, ¿cierto? Bien, y vamos a pasar, entonces vamos a retomar la parte que les quedamos viendo la clase pasada y es cómo hacer copias de esos arreglos, de esa lista de datos que vamos a tener, hacer copias para modificar datos en específico y seguir preservando de cierta manera copias originales y demás. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es terminar la parte de datos, de los datos de entrada que va a tener nuestra red neuronal, básicamente. La próxima semana vamos a ver en la parte práctica qué es lo que sucede en la parte central, es decir, en el modelo, cómo se entrena, básicamente. Entonces, por el momento solamente estamos viendo qué es lo que le podemos dar a la red, en este caso, datos. El profesor mostraba, por ejemplo, las imágenes de perros y gatos y cómo codificamos esas imágenes en el computador con matrices y con datos de color, de posición, etc. Entonces estamos haciendo únicamente eso. Bien, retomo el ejercicio. En este ejercicio entonces tenemos un arreglo conformado por esta lista, números del 1 al 5, y lo que estoy haciendo acá es que defino otro arreglo que va a ser el arreglo A, conformado por las posiciones del 2 al 4, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, 2 y 4. Luego, le pido que me imprima A, que me imprima B, pero que reemplace en el arreglo B la posición 0, la va a reemplazar por un 0, y que vuelva y la imprima. Miremos el resultado. Entonces, tenemos, voy a hacer un poco más de zoom, tal vez, para que lo vean más mejor. Un momento. Listo. Entonces, tenemos nuestro arreglo, ¿cierto? El arreglo A. Acá lo tenemos. Tenemos el arreglo B. ¿Sí? Es un arreglo de dos elementos que extraje de A. Miren que no necesité crear un nuevo arreglo, simplemente extraje. Pero cuando pido acá abajo, ¿sí? Que el elemento 0 lo reemplace por 0, miren lo que ocurre en mi arreglo original. Miren que donde estaba el elemento 3, me lo reemplazó por un 0. ¿Sí? Eso suena raro porque no fue lo que le pedí. Resulta que él está tomando mi arreglo original. ¿Sí? Él va y toma el elemento 0 de mi arreglo B, que es el 3, ¿sí? Pero no lo está reemplazando ahí, está reemplazando en el 3 original. Eso es lo que está haciendo. Y luego, cuando le pido que imprima si B es igual a B, entonces pasa algo similar, ¿cierto? Ahí sí lo reemplaza, reemplaza el elemento 0 de mi arreglo por 0. Entonces miren las diferencias a la hora de entrar a un arreglo de datos o a una lista en específico del arreglo a modificar pues esos datos, ¿cierto? Entonces, cuando modifico un arreglo creado a través de otro arreglo y se me modifica el arreglo original, ¿cierto? Y cuando no. Bien. A ver, ¿qué pasó acá? Listo.
Miremos, si desea realizar una copia independiente, es decir, del array original, se puede utilizar este comando, numpy punto el nombre del arreglo punto copy, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es una copia. Miremos el ejemplo. Es el mismo. Miren que cuando yo defino mi arreglo B, que simplemente es un arreglo que extraje del arreglo A, le estoy diciendo punto, cópielo, ¿sí? De manera que cuando yo reemplace ese elemento E por 0, miren que aquí ya no lo está reemplazando en mi arreglo original, acá en la tercera línea del resultado. Ya no lo está reemplazando ahí, como sucedía por acá arriba, ¿cierto? Veo por acá una pregunta. Cristian, eso quiere decir que el arreglo B en realidad no es un nuevo arreglo, sino la definición de cómo acceder al arreglo A. Podemos verlo como un subconjunto, ¿cierto? Básicamente, ¿sí? Como un nuevo arreglo hecho a partir de A cuando lo estamos haciendo acá. Entonces, no es un nuevo arreglo, tienes toda la razón. Podemos verlo como un subconjunto de ese arreglo. Que si yo modifico ese subconjunto, se me va a modificar el arreglo de donde lo traje. ¿Listo? Tienes razón. Es exactamente eso que mencionas, ¿listo? Y ya entonces vemos cómo evitar esa situación. Simplemente le damos acá el comando de que nos realice, entonces, una copia. Listo. A ver, listo. Ok, esperemos que esto cargue, está un poquito lento. Ahora lo que vamos a ver ahorita, hoy vamos a alcanzar a trabajar un poquito de TensorFlow. Vamos a ver por acá. Pero antes de trabajar con TensorFlow, vamos a ver. Esto mismo que estamos haciendo es leasing, que es modificar elementos de un arreglo o extraerlo, pero con argumentos booleanos, es decir, con lógica matemática. Cuando tenemos argumentos de false y true, o verdadero falso, o cero. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con eso. Entonces, veamos el ejemplo, no nos enfoquemos tanto en la teoría, sino más en lo que está sucediendo acá. Tengo mi arreglo A, ¿sí? Que está definido por estos elementos, los números del 1 al 7. Y yo estoy acá definiendo una lista. Miren que esto ya no es un arreglo, es una lista a la cual yo llamé máscara. Y le estoy dando unos valores booleanos, unos valores de verdad, ¿sí? True, true, false, true, false, false, true, ¿sí? Y lo que me va a servir esta lista es para seleccionar elementos de mi arreglo A, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, le pido que me imprima A, ¿sí? Y que me imprima su máscara. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Cuando imprimo A, me imprime mi arreglo tal cual, ¿cierto? Números del 1 al 7. Ahora, le estoy diciendo que le aplique esta máscara, esta lista, a mi arreglo. Entonces, lo que va él a realizar es traerme los elementos que sean true, los que sean verdaderos, los que tengan un valor de 1. ¿Sí? Todos son sinónimos. ¿Sí? Entonces, mire que true lo asignó al 1 y me lo devolvió. True lo asignó al 2 y me lo devolvió. El 3 ya no me lo devolvió porque la máscara que le asignó fue false, ¿sí? Y así con los demás elementos. Eso es lo que está haciendo mi lista, mi máscara. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un arreglo de 7 elementos. ¿Será que esto es eficiente en arreglos más grandes, por ejemplo, de 500 elementos? Pues ahí tenemos métodos alternativos, que era lo que el profesor estaba explicando justamente hoy. Una característica que pueda identificar o definir cierto elemento. Por ejemplo, en el caso del profe era orejas tumbadas o orejas puntiagudas. Esa es una característica que define un elemento. Cuando estamos acá con números, por ejemplo, podemos definir que sea mayor que tal número o que sea menor
o que la suma de dos números me dé tanto, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer por ahora. Entonces, con eso vamos a continuar. Miren, es muy importante que la máscara y el arreglo tengan el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, nos va a devolver un error, ¿cierto? Porque hay un elemento por ahí que está sobrando, que está flotando, que pues no va a tener su seleccionador o su lista para seleccionar ese elemento del arreglo. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Definir una característica. Miren este ejemplo. De nuevo continúo con mi arreglo, pero miren que en la máscara, bueno, yo lo llamo máscara, pero eso es una lista, eso es importante tenerlo en cuenta. Le estoy diciendo que la máscara va a ser que A sea mayor que 3. Y A es un elemento de mi arreglo, ¿cierto? Entonces, ya no estoy definiendo elemento por elemento. Miren lo que pasa, que me imprime mi arreglo y me imprime su seleccionador, su lista, su máscara. Entonces, miren que me devuelve false, false, false. Y en adelante true. Y tiene sentido, porque yo le dije que fuera A mayor que 3. Y los tres primeros elementos son menores. Entonces son false, son falsos. Y del 4 en adelante es verdadero, true. Y me devuelve true. Y luego, lo que yo hice acá, donde definí, donde le di como argumento, perdón, mi arreglo, y luego la lista, es decir, la máscara, me devolvió los resultados, los que son verdaderos. ¿Qué números son mayores que 3 en ese arreglo que tengo? 4, 5, 6 y 7. Entonces, ya definí una característica. Ahora, lo mismo sucede con el ejemplo del profe. Tengo mis datos de entrada, que son imágenes de perros y gatos. Y yo quiero clasificarlos. Pues en esta máscara, donde tengo A mayor que 3, lo que defino es una característica. Por ejemplo, que tengo orejas puntiagudas. ¿Sí? Puede que esa característica sea eficiente, puede que no. Según lo que vimos ahorita con el profe, no es tan eficiente porque hay perros que tienen orejas puntiagudas, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces debemos tener cuidado con eso. Listo. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, este. Y en este ejemplo lo que vamos a ver es que podemos saltarnos el paso donde definimos la máscara, sino que simplemente cuando yo vaya a imprimir algo en pantalla puedo dárselo como argumento. Miren que acá tengo el mismo arreglo, pero no estoy definiendo quién es mi máscara. No estoy diciendo que la máscara sea que A sea mayor que 3, ¿cierto? Sino que cuando lo estoy imprimiendo en pantalla se lo estoy dando, ¿sí? Y funciona de nuevo a la perfección. Y no lo estoy definiendo acá arriba. Miren que no. ¿Listo? Entonces podemos saltarnos esa declaración. Listo. Bien. Otro método. Entonces, miren que empezamos con formas de trabajar booleanos que funcionan, ¿sí? Pero pueden ser un poco, se me escapa la palabra, pueden que no son eficientes para la mayoría de tipos de datos. Solamente funcionan cuando tenemos poquitas entradas, muy pocas entradas. Entonces vamos a ir yéndolo generalizando cuando tengamos demasiadas entradas. Miren esto. Lo que estoy haciendo acá es, digámoslo así, una especie de conversión, ¿cierto? Esta parte ya la conocemos, la parte donde le doy mi máscara y ella me devuelve los que son false, los que son true. Pero ahora, yo lo que le estoy pidiendo, que que todos los números que cumplan esa condición, que A sea mayor que 3, entonces me los va a devolver como 0, ¿sí? Miren acá.
me devuelve los números que no cumplen la condición tal cual, y los que sí la cumplen, me la devuelve como todos ceros, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es que le estoy asignando un valor numérico a ese valor booleano, ¿cierto? 0 es sinónimo de falso, de true, eso depende de la configuración que tengamos. Generalmente en la mayoría de los casos, false es 0. Creo que acá no es este caso, estamos al revés, eso depende de la configuración, ¿sí? Si estamos hablando, no sé, de circuitos, entonces que sea true significa que tiene 3 voltios, por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando en matemáticas, entonces quiere decir que ese valor es verdadero, ¿sí? Quiere decir, si el valor que devuelve es 1, quiere decir que es verdadero, ¿listo? Es otra forma de trabajar. Bien. Ahora, yo creo que podemos cerrar ahí esa parte y pasar a números aleatorios. Y me gustaría que todos intentaran pensar en esta pregunta. Nosotros en verdad podemos generar números aleatorios con las máquinas a las que tenemos acceso, por ejemplo, el computador que tenemos en este momento, el celular. ¿Podemos generar números aleatorios o no? Entonces, si pueden irlo dejando en el chat, estaría genial, o si saben el por qué sí, el por qué no, podemos generar números aleatorios. ¿Listo? Entonces, en la computación clásica, podemos decir que sí tenemos números aleatorios, ¿sí? Pero en realidad, los únicos computadores que pueden generar números aleatorios son los computadores cuánticos, ¿sí? En realidad, acá los llamamos aleatorios, pero son pseudo-aleatorios, ¿cierto? Eh, veamos si alguien nos respondió por acá. Sí, creo que no son realmente aleatorios, es cierto. Los deberíamos llamar pseudo-aleatorios, ¿sí? ¿Listo? Los únicos que pueden generar números aleatorios son los computadores cuánticos. Los clásicos para nada. Pero pues es la terminología que usamos. Podemos generar números aleatorios mediante esta función. NumPy.random.rand y entre paréntesis darle un argumento que más adelante lo vamos a llamar una semilla, ¿cierto? Si no damos una semilla a ese número aleatorio, cada vez nos va a generar un número diferente, un número aleatorio diferente. Pero si fijamos una semilla entre los paréntesis, nos va a dar siempre el mismo número, ¿sí? Bien, entonces acá ya empieza un poquito de complejidad de la computación, porque vamos a empezar ya no a trabajar con arreglos de, por ejemplo, los números del 1 al 7, del 1 al 20, sino que vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con números del 1 al 500, ¿sí? Que son datos de entrada mucho más grandes, que ya tienen mucho más sentido en el contexto de una red neuronal, ¿sí? Entonces miremos el ejemplo. Bien, acá arriba les mencionaba que vamos a crear números con este comando. Entonces, eso es lo que me estoy trayendo acá. np, el alias de numpy.random.seed, y como argumento le estoy dando 0. Ese 0 lo vamos a llamar la semilla generadora, ¿sí? Bien, le estoy pidiendo, entonces acá, que me imprima dos series de números aleatorios. Yo les voy a mostrar cada serie con 3 números. ¿Listo? Cada serie con 3 números aleatorios. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, acá le di la semilla, ¿cierto? Acá abajo no le estoy dando la semilla. Cuando no le estoy dando la semilla, él lo toma como si solamente le estoy pidiendo un número. Nada más. Un número aleatorio y pare de contar. Cuando hablamos de un número, en álgebra lineal, en el contexto de los datos, lo llamamos escalar, ¿sí? Un número que puede estar multiplicando otra cosa, sumándola, etc. Acá le estoy dando como semilla 3, entonces me va a crear un vector que tiene 3 números aleatorios, ¿sí? 3 números aleatorios. Y acá estoy creando otro, pero ya no le doy un argumento, le estoy dando 2, le estoy dando 3,3. Entonces me va a generar una matriz de 3 filas y 3 columnas
donde todos sus elementos van a ser números aleatorios. Es decir, va a crear 9 números aleatorios en una matriz 3×3. Y veamos qué es lo que tenemos acá. Primero, tenemos las dos series. Voy a devolverme el código para que las veamos. Son estas dos de acá. ¿Sí? Cada serie con 3 números aleatorios, que son estos que tenemos acá. Serie 1, serie 2. Pero algo muy importante, ¿se dan cuenta que tenemos los mismos números en la serie 1 y en la serie 2? ¿Por qué pasa esto? Porque yo le di la misma semilla. Y siempre que le dé la misma semilla me va a producir los mismos números. ¿Listo? O el mismo número. Y para los demás casos, miren el escalar, cuando no le coloco ninguna semilla, simplemente me genera un número aleatorio. Cuando le doy un número como semilla, me genera el número que le dé, en este caso 3, y cuando le dé dos números, lo que me genera es una matriz. Yo le dije que era una 3,3. Mire, 3 filas, 3 columnas, y todos son aleatorios. ¿Listo? Ahora, podemos generar una matriz de 500 por 500. Sencillamente, es un poco demorado. Entonces, no lo haré en este caso, pero sí un poquito más adelante. Listo. Si se quiere cambiar la semilla, pues simplemente cambiemos el argumento n, que es el argumento que va entre paréntesis. Simplemente. ¿Listo? Yo voy a ejecutar acá. Esa es como la forma. Simplemente se ejecutará, pero no me va a imprimir nada en pantalla todavía. Listo. Está un poco lento. Puede ser que sea de mi equipo, pero creo que podemos continuar. Ahora, podemos generar números aleatorios basados en ciertas condiciones. Entonces ven que no son aleatorios ya, son pseudo aleatorios. Entonces podemos generar números aleatorios que sigan ciertas distribuciones estadísticas. Por ejemplo, distribución normal. ¿Sí? Para aquellos que no hasta ahora escuchan el concepto de distribución normal, esta distribución recibe el nombre de campana de Gauss. ¿Por qué campana? Porque cuando la graficamos, ahorita la vamos a ver, la vamos a graficar, la gráfica tiene una especie de forma en campana, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esa parte. Bueno, acá parece que me desconecté del entorno, entonces, regálenme un momento, intentamos reconectar. No, creo que ya está. Listo. Ahorita intentamos conectar de nuevo. Bien, entonces eso es lo que les mencionaba, con eso vamos a continuar. Tenemos acá NumPy, ya la conocemos, pero estoy importando otra librería que es pyplot, ¿sí? Y la importo con este alias para que me sea más fácil llamarla, PLT. Pyplot o Matploy es una librería para gráficos en 2D, ¿sí? Entonces, como quiero graficar algo, la llamo. No la explicaré en detalle, pero a medida que vayamos avanzando con los ejemplos, se darán cuenta de los casos en los que podemos usar, ¿cierto? Bien, estoy generando un número aleatorio donde la semilla que le di es 12. ¿Listo? Bien, genero acá entonces otro número aleatorio, ¿sí? Con una semilla de 10.000 números, entonces ya son muchos datos. Y algo muy importante, digámoslo así, no nos interesa por ahora, porque no nos enfocaremos en la parte estadística de la red, pero una distribución normal o una distribución de Gauss cumple estas dos condiciones, que la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Eso tiene algunas implicaciones, pero por ahora no nos interesa. Creo que para la última semana del curso miraremos qué implicaciones tiene esa parte. Y luego lo que hago es, con ese comando, el PLT, que fue el alias que le di a pyplot, llamo un histograma, ¿sí? Los histogramas siempre van a ser estos diagramas que tienen muchas barritas o barritas.
¿cierto? Y lo imprimo. Me genera esto. Voy a reducir un poquito el zoom. Y ya regreso al zoom original para que podamos ver bien en detalle. Eso. Miren que es como una campana, ¿sí? Si nosotros seguimos como el contorno, es como una campana, ¿cierto? Que es la campana de Gauss. Entonces, cosas como esta podemos hacer y ya no estamos trabajando con 10 datos, estamos trabajando con, ¿qué argumento le di acá? Una semilla de 12 y un arreglo de 10.000 números. ¿Sí? Entonces, ya es una entrada bastante poderosa de alguna manera. Listo. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Creo que nos da tiempo para trabajar. Reviso. Bien. Revisemos rápidamente esto. La vectorización es una parte un tanto matemática para pasar a la última parte que no me gustaría quedarme sin trabajar, la parte de TensorFlow, ¿sí? Y la vectorización es algo importante para análisis de datos, ¿cierto? Porque necesitamos trabajar con datos, por ejemplo, como estos 10.000 que tenemos ahorita a una velocidad bastante rápida, ¿cierto? La mejor forma es vectorizar datos, ¿sí? Y lo que significa vectorización es realizar operaciones en conjuntos de datos de manera simultánea, ¿sí? Es decir, como un trabajo en paralelo, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con los datos en conjunto de ahora en adelante, o para el caso de la vectorización, que trabajarlos uno por uno, porque nos tomaría demasiado tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos de las operaciones que podríamos hacer. Operaciones elementales, suma, resta, multiplicación, funciones, seno, coseno, logaritmo, y operaciones de comparación y lógica, o sea, desigualdades o igualdades, y mayor que, menor que, false, true, etc. Miremos el ejemplo. Yo creo que no veamos tanto la teoría, sino el ejemplo, y en el ejemplo vamos explicando como la parte teórica de cada parte, que es como más importante. A ver, voy a regresarme al Zoom que tenía para que veamos esto un poco mejor. Listo. Entonces, acá inicio definiendo dos listas, ¿sí? Que son dos matrices. Lista A, lista B. En la lista A tengo estos números que yo los definí pues de esa manera. La lista B pueden ser otro conjunto de números. ¿Se acuerdan la primera clase? Esto fue lo primero que vimos, cómo hacer listas. Y ahora esas listas lo único que las estoy haciendo es convertirlas en arreglos. Entonces, como son arreglos, acá con NumPy, con array, lo que estoy haciendo es crear un arreglo que es una matriz. ¿Listo? Luego, entonces, supongamos que yo quiero sumar las matrices. Quiero sumar las matrices o esos arreglos, pero como estoy vectorizando, no va a ser uno por uno, como si fuera muy manual, sino que va a tomar esos arreglos y ¡pum! Va a ser todas las sumas de uno, ¿sí? En conjunto. Eso es lo que estoy haciendo acá. Miren que la operación que definí acá es una suma, nada más. Y la imprimo con un salto de línea, que es este bat slash, ¿cierto? Bien. Ahora, voy a hacer varias operaciones para que las veamos. Ya definí la suma. Ahora quiero encontrarle el seno a todos los elementos de mis matrices, a todos, ¿cierto? Entonces, estoy pidiendo seno de A y que me imprima el seno de A. ¿Sí? Ah, bueno, acá no estoy pidiendo las dos matrices, sino solo de una, solo de una matriz. El seno de la matriz A, del arreglo A. Y algo muy importante, con esta función np.sin
le estoy diciendo, oiga, si los elementos de mi arreglo, o sea, de mi matriz, están en grados, páselos antes a radianes, y ahí sí calculéles el seno. ¿Podemos omitirlo? Sí. Para el caso práctico que estamos aprendiendo cómo vectorizar, no tendría ninguna implicación. Si ya estamos realizando algún trabajo en específico, sí habría que mirar si lo incluimos o no. Y luego estoy comparando. Entonces le estoy diciendo, compáreme los elementos, o mejor dicho, ya no los elementos, sino los arreglos en conjunto de A y B. ¿Con qué operación de comparación? Con mayor. Compare A mayor que B. ¿Listo? Luego, estoy filtrando otra operación nueva, en el sentido que no la hemos trabajado acá. Entonces, miren que le estoy diciendo, estoy definiendo algo que yo lo llamo umbral. Le digo que ese umbral es 50. Y estoy pidiendo que compare, ¿sí? Miren, si esa matriz es mayor que el umbral, vamos a ver qué me imprime. Vayan a ir pensando, ¿qué es lo que nos va a imprimir? Cuando A es mayor que el umbral, o qué es lo que está haciendo en realidad, no que me imprime, sino cuál es el trasfondo, qué está haciendo ahí, ¿cierto? Y luego ordene la matriz en forma ascendente, o puede ser descendente también, con este comando, ¿sí? Este ya es un comando de programación básica, si no lo conocen, nos permite ordenar. No se preocupen si no lo conocen. Entonces miren el resultado. Sumo A más B y me devuelve una matriz de 3 filas, 4 columnas. Todo bien, ¿cierto? Porque estaba sumando matrices de igual tamaño, entonces me da el mismo resultado. Luego le calculó el seno a todos los elementos de A. Miren que me devolvió una matriz con los senos. Bien, y luego la operación de comparación, si A era mayor que B. Entonces miren que si el elemento 1, 1, es decir, el que está en esta posición, ¿sí?, es mayor que el que está en la misma posición de B, me va a devolver true. Pero si no, me va a devolver false, ¿sí? Eso es importante. Lo que está haciendo es comparar elemento a elemento, digámoslo así para entenderlo. Pero, como estamos vectorizando, ya podemos decir que no es elemento a elemento, sino matriz a matriz, ¿sí? Porque está haciendo operación en conjunto. Y por último, ¿qué más tenemos acá? Por último, los organiza. Bueno, primero, la operación que estaba antes es que yo definí un umbral. Devuélvame todos los elementos que eran mayores a 50, ¿cierto? Y me devolvió estos, que estaban en la matriz, ¿no? Claramente. Y luego, finalmente, los elementos de A me los ordenó en orden ascendente, ¿sí? Del menor al mayor. Entonces estoy yo operando con datos más grandes. ¿Listo? Y algo muy importante, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer esta serie de operaciones seguidas? Normalmente lo que uno hace es un bucle, ¿cierto? Pero en ningún momento se hizo un bucle. Entonces, miren la importancia de vectorización. Listo. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat mientras miramos acá una partecita que quiero que miremos antes creo que nos falta un poco para llegar. Bien, dejando las preguntas, me saltaré un poco para dejarlos acá con el abrebocas, para no extenderme tanto. Y es comparar 3 cosas importantes. ¿Qué pasa cuando hacemos esto en Python puro? Es decir, sin utilizar NumPy. ¿Qué pasa cuando utilizamos NumPy? ¿Y qué pasa cuando utilizamos TensorFlow? ¿Sí? Que es otra librería. ¿Sí? Entonces, yo creo que muchos se irán dando cuenta que va a influir en la velocidad. Eso es importante. Y en la capacidad. ¿Sí? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuál de las 3 creen
¿Cuál de los tres modelos creen que es más efectivo? ¿Cuál es más rápido? ¿Trabajar con Python puro, con NumPy o con TensorFlow? ¿Sí? Y eso es lo que quiero dejarles de Eurodocas para la próxima clase. Y es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un arreglo, pero ya no de 10 elementos, ya no de 20 elementos, sino de 500 elementos y lo vamos a multiplicar por una matriz de 500 elementos. ¿Por qué tan grande? Porque queremos ver con qué método es más eficiente, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar Python puro. Miren que, por ejemplo, ahí sí o sí, yo por acá estoy utilizando un bucle, un choose for por acá. Cuando utilizo NumPy, que fue algo similar a lo que hice ahorita, ya no utilizo bucle, y luego utilizo TensorFlow, ¿sí? Y vamos a medir los tiempos de ejecución, cuál es más rápido, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos dejar por ahí el día de hoy. La próxima semana continuamos. El día lunes no tendremos sesión práctica, pero sí sesión teórica. Y el miércoles entonces iniciamos la sesión práctica, viendo después de hacer esto que estamos haciendo acá, de preparar los datos y demás, que serán 10 minuticos para terminarlo, vamos a pasar a, listo, tenemos los datos, pero ¿qué va a pasar en el centro de la red? ¿Cómo va a ser esa red para distinguir entre perros y gatos? Luego de que ya tienen los datos. ¿Listo? Eso será la segunda semana y ya la tercera semana miraremos ese modelo de entrenamiento que nos salió. Entonces, quisiera dejarles una tareita sencilla y es que piensen un tema en el cual podamos aplicar redes neuronales. Hay muchísimo, pero uno que ustedes mismos elijan para traerlo acá y realizarlo acá en Python con ustedes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de los perros y los gatos es uno, ¿cierto? Pero pues hay muchos más para finanzas, optimización, tal vez algo relacionado con sus empleos, con lo que ustedes trabajan. ¿Listo? Bien. Al final de esta semana también tendrán este cuaderno para que lo puedan mirar. ¿No? Bien, entonces, 2 minuticos de preguntas. Veo por acá, Juan Rodríguez pregunta, ¿cómo altera el número de la semilla la salida de números aleatorios? Juan, la semilla lo único que hace es decirme cuántos números aleatorios quiero. En mi conocimiento no lo afecta, ¿sí? No estoy 100% seguro, pero creería que no lo afecta porque la semilla solo nos dice cuántos, ¿sí? Pero tendríamos que revisarlo si hay alguna otra implicación más allá de decirnos cuánto, ¿listo? Qué pena, no he podido descargar el material, no aparecen los iconos de descarga. Richard, lo que sucede es que como estamos dándonos cuenta de algunos errores que algunos de ustedes nos han dicho y demás, no la hemos habilitado, ¿cierto? Pero a medida que vayamos perfeccionando, la habilitaremos. Creo que ahí las diapositivas hay una que ya está corregida, entonces ya la pueden descargar. Pero como es un material que aún tiene algunos errores por ahí, no nos gustaría que circulara completamente hasta que no esté bien perfeccionado, ¿listo? Pero estamos trabajando en eso, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener el material. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces creo que podemos dejar hasta aquí por hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el lunes entonces. Gracias a todos. Hasta luego.